Buenos días. Buenos días, profe. Hola. Buenos días, profe. No recuerdo en qué quedamos la clase anterior, si me pueden recordar, por favor. ¿Recuerdan o no? Yo no estuve en la clase anterior, profe, así que no sé. Ya. Estamos bien perdidos entonces. Ya, vamos a partir de acá. No sé si vimos esto. Factores abióticos. Todos los factores químico-físicos del ambiente son llamados factores abióticos. ¿Alcanzamos a ver eso o no? ¿Alguien que haya estado en la clase anterior? ¿O quedamos más atrás? ¿Esa imagen la habían visto? Chiquillo, por favor. ¿Esa imagen la habíamos visto o no? ¿Esa imagen la vimos antes o no? Por favor, necesito Creo que respuesta. yo tampoco estuve en la otra clase. Profe, Pero parece alguien, que sí, porque estoy revisando su clase y sale que quedó como en un cuadro. En, en un recuerdo de medio acuático sale. pero esa es la clase con ustedes, con este paralelo. Supongo, sí. Es que acuérdate que tengo dos paralelos. Déjeme revisar el paralelo, lo que dice. Esa imagen la vimos. Sí, 301. Ujú. Ya. Entonces, Quedó en el recuadro de medio acuático sale. ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos a partir de acá. Dice, entonces, cuando hablamos de temperatura media en un ecosistema o en una región, no necesariamente es la temperatura que hay durante todo el año. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos un clima bien especial que se llama clima mediterráneo, en donde básicamente se podría decir que hay dos estaciones. Ustedes ven que el verano termina y al tiro empieza el frío. Y ya terminando el invierno, ya en agosto empieza el calor, la primavera, ¿cierto? Es como que estuviéramos divididos en dos estaciones. Eso principalmente porque somos una zona eh, terrestre, ¿cierto? Angosta, que está cerca del mar. Entonces eso le da una especie de microclima que hace que sea así parecido al clima mediterráneo, ¿ya? Cerca de las costas de Grecia, Italia, España, Egipto, es como el clima nuestro. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región donde cae la misma cantidad de precipitación, por ejemplo 600 milímetros al año en Valdivia, pero solamente durante 6 meses por año, o sea, digamos, la estación fría, la estación de lluvia, dejando la otra mitad del año como la estación seca, ya donde llueve muy poco y hace mucho calor. Igualmente un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius y nunca alcanza el punto de congelamiento, por ejemplo Viña del Mar, Valparaíso, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio durante el año, pero que tiene veranos ardientes, ¿cierto? E inviernos muy fríos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Nueva York. Ya en Nueva York les decía que es una ciudad desde el punto de vista climático muy extrema. En invierno hay mucho frío, 10, 20 grados bajo cero, y en verano pueden haber 36 grados sin problema. ¿Ya? Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo el tipo y profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales en los suelos, viento, fuego, ¿cierto? Se refiere a los incendios que hay anualmente, salinidad,
Luz, cuánta luz le llega, longitud del día, cuánto dura el día, terreno y pH, la medida de acidez o alcalinidad de suelos y aguas. Todo eso va haciendo, ¿cierto?, que estos factores abióticos sean a favor o en contra de la vida. Esto también lo habíamos visto, dice, como ilustración tomemos el terreno. Por ejemplo, la orientación en el hemisferio sur. Esto vendría siendo como un resumen, ¿cierto?, porque ya lo habíamos visto, así que les sirve para la prueba de mañana. Como ilustración tomemos el terreno. Orientación en el hemisferio sur. Las laderas que dan hacia el norte generalmente presentan temperaturas más cálidas que las que dan hacia el sur. Entonces, las laderas de cerro de una quebrada que da mirando hacia el norte generalmente son las llamadas laderas o microclima solano. En cambio, la ladera que está mirando hacia el sur en Chile generalmente es más húmeda, más sombría, por lo tanto se le llama ladera sombría. Y son como microclimas estando prácticamente en el mismo punto, ¿cierto?, geográfico, a la misma altura, en la misma latitud y longitud, pero con microclimas debido a que una parte recibe más sol y otra no. Eso ya lo habíamos visto. El tipo de suelo obviamente va a cambiar. No es lo mismo un suelo donde hay más vegetación que un suelo donde hay menos vegetación. Donde hay más vegetación hay más materia orgánica, por lo tanto, más nutrientes esenciales para la vida vegetal. Un suelo arenoso, por ejemplo, debido a que no retiene bien el agua, o que infiltra rápidamente, produce el mismo efecto que una precipitación menor, como que lloviera poco. El viento también seca, ¿cierto? Ya que aumenta la evaporación, también puede tener el efecto de condiciones relativamente más secas. Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico, ¿ya? Un efecto crítico sobre alguna especie o sobre la vida en general. A esos factores se le llaman factores críticos o factores críticos o factores limitantes, ¿ya? Factores críticos o factores limitantes. Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes en distintas intensidades, interactúan unos con otros para crear una matriz, ¿cierto?, de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. ¿Cuáles son los factores abióticos más comunes? Tienen distinta importancia según el medio que se trate, ¿ya? Por ejemplo, en el medio terrestre o aéreo va a influir el viento, el sol, más que en el medio acuático, ¿cierto? En el medio acuático el sol influye, pero no tanto como en el medio terrestre. Y en el suelo, que se considera como otro medio, por eso es tan importante, ¿cierto?, el estudio de suelos, porque nos hemos dado cuenta que es el ecosistema, ¿cierto?, que da o quita posibilidades a la vida vegetal, que es la clave, ¿cierto?, de cualquier ecosistema. Les recuerdo que si no hay vegetales, no hay plantas, no hay vida de animales vegetarianos, y si no hay vida de animales vegetarianos, tampoco hay vida para los animales carnívoros. Entonces el suelo es clave en la vida terrestre. Cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia, cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia a las especies, se les denomina factores limitantes o factores ecológicos, ¿ya? Cuando estos factores abióticos condicionan, para bien o para mal, la subsistencia de las especies, se les denomina factores limitantes o ecológicos. A su vez, las especies desarrollan una serie de adaptaciones para poder subsistir. Desde el punto de vista evolucionista se le dice que son adaptaciones. Desde el punto de vista creacionista se dice que fueron creados para vivir en cierto hábitat o cierto ecosistema. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo las plantas y los animales se van adaptando a distintas condiciones. Cuando hablamos de la luz o el factor luz, sabemos que la fuente de energía para las plantas, ¿cierto?, especialmente, es mayor en las zonas de montaña y en los polos. El efecto de la luz, por ejemplo, en los polos
tenemos veranos largos e inviernos largos. Entonces la luz es clave, ¿cierto? En las plantas se produce una estratificación por el efecto luz. Hay plantas que crecen a cierta altura, otras crecen un poco más alto y otras crecen más alto aún. A eso se refiere con estratificación. Existe algo que se llama fototropismo, que tiene que ver cómo la planta se adapta en más o menor medida, ¿cierto?, a la luz. Los animales, la luz, ¿cómo les afecta? Varía la actividad y el comportamiento. No es lo mismo el comportamiento que tienen los animales durante el día que durante la noche, ¿cierto? Hay animales que salen a cazar durante el día y otros salen a cazar durante la noche. Los que salen a cazar durante la noche principalmente lo hacen para no competir con los animales que salen a cazar durante el día. Temperatura, ¿cómo afecta la temperatura? Es variable tanto en el día como en la noche, ¿cierto? Y además en las estaciones del año. Generalmente es menor al aumentar la altura geográfica. A medida que yo voy subiendo en la cordillera, sobre los 2000 metros sobre todo, se empieza a notar cómo la temperatura va disminuyendo. Por ejemplo, a la altura más alta de una montaña, como es el Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar, tenemos una altura constante de unos 20 grados bajo cero. Las plantas, hay plantas que son anuales, ¿cierto? Eso significa que en otoño se le caen las hojas, es como que mueren. Bueno, están hablando de básicamente de las flores, ¿ya? Plantas anuales mueren y dejan semillas. Otras, como los árboles que no son perennes, van reduciendo su actividad metabólica y pierden las hojas, ¿cierto? Debido a que hay menor sol o energía solar disponible, porque se acerca el invierno. Formas de resistencia, semillas y yemas. Todas esas son adaptaciones de temperatura, ¿cierto?, que tienen las plantas. Adaptaciones. También podría ser adaptaciones de luz, ya, más que de temperatura. Los animales son homeotermos, presentan la temperatura constante como nosotros, ¿cierto? Durante todo el año, durante todas las estaciones, nosotros tenemos entre 36 y 37 grados. Presentan estructuras aislantes, como los pelos, las plumas, ¿ya? Los perros, por ejemplo, los gatos también son homeotermos. Hay algunos animales que hibernan en las estaciones frías. Y eso se podría decir que es una adaptación o a la luz o a la temperatura. Yo diría que es más hacia la luz, porque cuando hay más luz hay más plantas. Cuando hay menos luz hay menor temperatura, ¿cierto? Menos sol, y eso hace que nieve y ya no hayan plantas disponibles, por ejemplo, para los animales. Entonces por eso tienen que hibernar. El sudor y hábitos nocturnos contra el calor. El sudor obviamente es una actividad necesaria para muchas especies que son homeotermos y que tienen glándulas sudoríparas, como nosotros. Entonces, cuando estamos expuestos a mucho calor o mucha actividad física, necesitamos botar ese calor. La manera más eficiente de botar el calor es sudando. En invierno lo que nosotros necesitamos es ganar calor. Entonces, como no sudamos y necesitamos botar agua, ¿por qué? Porque si tenemos mucha agua en el cuerpo, nos cuesta más alcanzar la temperatura ideal, ¿cierto?, para nosotros. Por lo tanto, en invierno nosotros orinamos bastante. En las noches frías, por ejemplo. Entonces, hay animales que tienen hábitos nocturnos contra el calor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como no están expuestos a tanto calor en la noche, salen durante la noche a sus actividades metabólicas, como el cazar. Tenemos animales que son poiquilotermos, temperatura semejante al medio. ¿Qué significa eso? Que son como de sangre fría, ¿cierto? Temperatura semejante al medio. Condiciones desfavorables emigran. ¿Ya? Hay aves que emigran en las condiciones desfavorables, ¿cierto? Cuando el verano se acaba, migran a lugares más cálidos. Lo mismo, por ejemplo, ustedes saben que las golondrinas llegan en primavera o casi en verano acá, pero están en otro lugar en invierno, ¿ya? Son las aves que más se mueven y
Las golondrinas de Europa se mueven 12.000 kilómetros al año, 16.000 kilómetros al año, si no mal recuerdo, 16.000 kilómetros al año. O sea, 8.000 para un lado, 8.000 para otro. Entonces son condiciones desfavorables para ciertas aves que las hacen emigrar cuando viene la estación fría. La estación fría normalmente está relacionada también al frío, a la nieve, donde hay menos alimentos disponibles para estas aves. Y otros animales como las tortugas, ¿cierto? Permanecen en estado de aletargamiento o larvario. Bueno, se le dice así larvario porque hay larvas que permanecen en estado de aletargamiento o larvario, en el sentido que esperan que se den las condiciones para volver a o empezar a crecer. La humedad también es un factor limitante, puede ser un factor limitante, la cantidad de agua en el aire, factor importante, pues se producen pérdidas por evaporación o transpiración. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, hay mayor pérdida, hay mayor sudoración, ¿ya? Hay mayor sudoración y eso hace que nos deshidratemos. Cuando hace mucho frío también en zonas, por ejemplo, en la alta montaña, uno se deshidrata pero no siente sed. Y eso es un problema, ¿cierto? Porque uno se deshidrata y muere. Hay muchos andinistas que han muerto subiendo montañas por deshidratación. Recuerden que el agua en nuestro cuerpo es clave porque es la que nos permite que lleguen los nutrientes a las células de nuestro cuerpo. Si no tenemos suficiente agua, ¿cierto? Eso significa que no vamos a poder, nuestras células no van a poder alimentarse ni recibir los minerales esenciales para la vida. Hay plantas que son hidrófilas, significa que pueden vivir sin problema en ambientes muy húmedos y sombríos. Un ejemplo de ellos son los helechos. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Hay otras plantas que son xerófilas, que viven en ambientes secos, tienen hojas carnosas o transformadas en espinas, según la teoría de la evolución, o con forma de aguja. Desarrollan tallos y hojas para almacenar agua. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esas plantas? ¿Se recuerdan? Las xerófilas. Tenemos las cactáceas y también tenemos la... No se acuerdan. Ya. Respecto de los animales, en la humedad, algunos presentan estructuras especiales para evitar pérdidas de transpiración, ¿ya? Los animales presentan estructuras especiales para evitar pérdidas por transpiración o evaporación. Como por ejemplo, los insectos tienen exoesqueleto, los reptiles tienen escamas y los mamíferos tienen pelos, ¿ya? La piel nuestra es muy especial porque no se compara a ninguna de ellos. Ya lo más parecido a nuestra piel sería la piel de los cerdos, pero los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, ¿ya? Y se les dice chanchos, cochinos, ¿cierto? Porque se revuelcan, o cerdos porque se revuelcan en el barro, pero esa es la única forma que ellos tienen de protegerse contra el sol y disipar calor. Por eso se refriegan en el barro, porque no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, para tener pérdidas de calor, se revuelcan en el barro, que tiene agua, ¿cierto? Y el agua tiene una gran capacidad calorífica que lo hace botar calor, ya que no tienen glándulas sudoríparas para transpirar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? Entonces, para la prueba de mañana no voy a pasar este último PPT, ya este PPT lo vamos a dejar para la segunda prueba, porque este PPT no lo he subido, si no me equivoco. Así que el primer PPT y el segundo PPT, de eso se va a tratar la prueba de mañana, o la primera prueba parcial. Aquí tenemos varios lugares y animales, ¿cierto?, que nos muestran distintos ecosistemas. Tenemos un bosque húmedo, un bosque que podría ser el bosque valdiviano, aunque también hay bosques así en Talca, incluso en la región metropolitana, dependiendo de la fecha en que estemos visitando ese bosque. Tenemos un búho adaptado o creado, ¿cierto?, para
vivir en ese ambiente. Esa cara que ustedes ven que tiene ahí es para escuchar mejor. Tiene una cara con forma de radar y de esa forma él puede escuchar incluso bajo la nieve y poder cazar ratones que van bajo la nieve caminando. Tenemos un animal en el centro que es un mamífero, ¿cierto?, que está hibernando. Tenemos un ocelote que caza durante la noche. Entonces vemos adaptaciones o criaturas creadas para vivir en un ambiente determinado. Los osos polares son blancos, ¿cierto? Eso evita que las presas que vayan a cazar los vean y puedan acercarse de mejor manera para cazar. Ahí están las larvas que, aquí tengo una larva, por ejemplo, a la izquierda, que se envuelve como en esa cáscara en las épocas más frías y en verano vuelve a su estado larvario. Tenemos caracoles ahí que ante menos humedad, por ejemplo, durante el día o en estaciones más secas, se ponen de esa forma, de tal forma de no perder agua, ¿ya? Y durante la noche, cuando hay más humedad, uno los ve que salen, ¿cierto? Y tenemos un cactus, como dije, que es una adaptación desde el punto de vista evolucionista o desde el punto de vista creacionista, es una criatura, ¿cierto? Un ser vivo, una planta creada para vivir en lugares áridos, ¿ya? Y como tienen agua dentro, ¿cierto? Crean espinas, o les pusieron espinas, ¿cierto?, para evitar que se los coman durante el día por animales herbívoros. Ya. Aquí vemos características del medio acuático. La luz, ¿cómo influye en el medio acuático? Es una fuente de energía, ¿cierto? Puede entibiar el agua, sobre todo en la superficie. El agua absorbe la radiación luminosa más que el aire, ¿cierto? Por la capacidad calorífica que tiene el agua respecto del aire. La intensidad disminuye con la profundidad, ¿cierto? Entonces se producen zonas o estratos bajo el agua. Esto está enfocado más que nada hacia el mar, ¿ya? O sea, hablamos de la zona eufótica. Aquí se realiza la fotosíntesis de las algas, ¿cierto? Las algas tienen fotosíntesis como las plantas, hasta los 50 metros, donde puede llegar luz solar. Después viene una zona que se llama oligofótica, zona de penumbra. Ya prácticamente no hay luz, por lo tanto no hay fotosíntesis. Después viene una zona más profunda aún, afótica, oscuridad total, a partir de los 500 metros. ¿Ya? Entonces esos seres vivos no pueden vivir de la energía solar. Y así como algunos seres vivos crecen alrededor de pequeñas fumarolas, como géiseres bajo el mar, y captan la energía de ahí a partir de elementos químicos que salen de estas fumarolas bajo el mar. Temperatura. Bueno, veamos cómo se adaptan las plantas primero a la luz, a la derecha, ¿cierto? Pigmentos diferentes que absorben longitudes de onda distintas. Uno ve que las flores, ¿cierto?, tienen distintos colores, a eso se le llama pigmento. En realidad es materia que dependiendo su conformación van a absorber o reflejar determinada longitud de onda de luz, ¿ya? Por lo tanto, cuando vemos una flor roja es porque está absorbiendo toda la radiación excepto la roja, por eso es la que nos llega a nuestra retina. Los animales con capacidad para producir luz, bioluminiscencia, sobre todo, eso lo vemos en peces que viven en la zona afótica, en donde algunos peces tienen como las codornices, ¿cierto? Un elemento que les cuelga de la cabeza y genera luz, y eso atrae a otros peces más pequeños, pensando que es comida, y así se alimentan ellos, estos peces más grandes. Entonces, animales con capacidad para producir luz, tenemos también la luciérnaga, a eso se le llama bioluminiscencia, ¿ya? Y eso lo generan obviamente cuando está oscuro, en la noche. Se entiende que durante el día no salen, ¿cierto?, para no ser comidos o porque el sol le hace mal. Entonces, o es una adaptación o fueron creados, desde el punto de vista como lo veamos, o fueron creados para vivir en ese medio en particular. Temperatura. Las variaciones son menores que en el medio aéreo. De ella depende la cantidad de oxígeno. Las variaciones son menores que en el medio aéreo. Estamos hablando del agua, ¿cierto?, en medio acuático.
De ella depende la cantidad de oxígeno. A mayor temperatura, el agua no es capaz de retener bien el oxígeno disponible. ¿Ya? El oxígeno disponible no es el oxígeno que está en la molécula H2O, es el oxígeno que atrapa el agua, ¿ya? El aire que atrapa el agua como gas entre sus moléculas. Por eso, por ejemplo, en un acuario uno tiene que tener una bomba de agua, ¿cierto? Que esté constantemente moviendo el agua para que el agua se oxigene, atrape oxígeno para que ese oxígeno que está atrapado en el agua pueda ser usado, ¿cierto? Por los peces. Salinidad, cantidad de sales minerales disueltas, factor importante en la distribución, ¿ya? Cantidad de sales minerales disueltas en el medio acuático, pero también influye la distribución de esas sales, ¿cierto? No es la misma cantidad de sal que hay en las partes más altas, por ejemplo, de una laguna que en las partes más bajas. O a veces están concentradas en ciertos lugares. Algunos animales tienen procesos osmóticos que les permiten vivir, por ejemplo, en lugares con mayor salinidad. Eso lo hacen los salmones, por ejemplo, cuando llegan al mar, y las anguilas. Los salmones y las anguilas pueden vivir en medios donde varía la concentración salina. Entonces, eso significa que tienen internamente procesos osmóticos que les permiten filtrar el exceso de sal. Por eso pueden vivir en agua dulce y en agua salada. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, que me quieran hacer? Seguimos con el medio acuático, cantidad de oxígeno. Varía, ¿cierto?, en función de la temperatura. Como les decía, mayor temperatura, el agua es menos densa, menos viscosa. Eso significa que retiene menos cantidad de aire, ¿ya? Entonces se dice que la biodisponibilidad de oxígeno es menor a mayor temperatura. La concentración es mayor de oxígeno o de aire a menor temperatura. ¿Por qué? Porque el agua es más densa. A menor temperatura el agua es más densa, ¿cierto? Es más viscosa. Acuérdense que tiende al congelamiento. Por lo tanto, al ser más densa, más viscosa, ¿qué es lo que hace? Atrapa más oxígeno. En los animales, ¿cómo influye la cantidad de oxígeno? Estructuras más eficaces para la captación de oxígeno, o algunos se mueven de distinto, ¿cierto? Cuando hay más oxígeno y menos oxígeno. Obviamente cuando hay menos oxígeno disponible tienden a reposar para evitar gastar más oxígeno. Eso se refiere con los movimientos. Entonces estamos hablando de las branquias, ¿cierto? Estructuras más eficaces para la captación de oxígeno. En la medida que hay menos oxígeno tienen estructuras más eficaces. Entonces lo importante es que recuerden que a mayor temperatura, menor retención de oxígeno en el agua. A menor temperatura, mayor retención de oxígeno en el agua. Presión hidrostática. Obviamente la presión hidrostática va aumentando con la profundidad, ¿cierto? Aumenta una atmósfera cada 10 metros. ¿Qué significa eso? Que a 30 metros de profundidad en el mar tenemos la presión propia de la atmósfera, que es de una atmósfera en la superficie, y si está a 30 metros, tenemos que aumentar 3 atmósferas más, porque aumenta una atmósfera por cada 10 metros. Por lo tanto, a 30 metros de profundidad tenemos una presión de 40 atmósferas, ¿ya? Por eso hay relojes que dicen hasta 50 metros de profundidad. Si baja los 50 metros, va a explotar el reloj por la presión que hay. Tiene un efecto en la forma de desplazamiento y la forma de el animal, ¿ya? Tiene efecto en la forma y forma de desplazamiento, la presión hidrostática. Por ejemplo, si vamos a donde dice animales, dice poseen vejiga natatoria para desplazarse a distintas presiones y flotar. Eso en el caso de las algas, poseen vejiga natatoria para desplazarse a distintas presiones y flotar. Eso debería estar en la parte donde dice plantas o algas. Animales del fondo tienen formas aplanadas y cavidades internas reducidas. ¿Ya? Por ejemplo, en el lenguado vemos que el lenguado es un pez más bien achatado. Animales del fondo tienen formas aplanadas y cavidades internas reducidas. Incluso tienen los dos ojos hacia arriba, ¿cierto? No tienen un ojo por cada lado. Viscosidad. La viscosidad va aumentando a menor temperatura.
en el agua la viscosidad va aumentando a menor temperatura. Es mayor en el medio acuático, obviamente, dificulta su movilidad y quedan suspendidos algunos seres vivos o plantas cuando hay mayor viscosidad. Para que entiendan lo que es viscosidad, el aceite es más viscoso que el agua, ¿ya? Por otro lado, el alcohol es menos viscoso que el agua, ¿ya? Por ejemplo, el aceite a mayor temperatura se vuelve menos viscoso. No sé si se han fijado cuando calentamos aceite en un sartén, se vuelve menos viscoso. Ustedes ven que se vuelve como agua, ¿ya? Eso es porque a mayor temperatura las moléculas empiezan a separarse por los choques que existen entre ellas. Entonces se vuelve menos viscoso el aceite. Las plantas y algas presentan vejigas de aire para flotar y estar cerca de la superficie. ¿Por qué quieren estar cerca de la superficie? Porque ahí tienen sol y pueden generar azúcar, ¿cierto? Producto de la fotosíntesis o a través de la fotosíntesis. Entonces vemos algas, por ejemplo, cuando vamos a la playa que tienen como unas vejigas, ¿ah? Unas pequeñas bolsitas cerradas de aire que las ayudan a mantenerse a flote en el mar. Los animales, ¿cómo influye? Superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones. ¿Ya? Superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones. Hay una especie de como zancudo o araña que pueden caminar sin problema en el agua, aprovechando la viscosidad, ¿cierto?, del agua, que es mayor que la del aire. Los nadadores presentan estructuras fusiformes y extremidades en forma de pala. Los animales nadadores se refiere, ¿cierto? Por ejemplo, las nutrias, las focas, están adaptadas o creadas para, como les decía, nadar en un lugar con mayor densidad o mayor viscosidad. Los nadadores o los animales nadadores presentan estructuras fusiformes y extremidades en forma de pala. Otros usan mecanismos de propulsión, como por ejemplo el calamar o el pulpo. La jibia es un calamar, no sé si todos saben. ¿Por qué hay tanta jibia hoy en día? Porque la pesca de arrastre ha arrastrado también tiburones, ¿ya? En Chile, en la región costa, la quinta región, habían más tiburones de los que hay ahora. Y esos tiburones eran los depredadores, naturales de la jibia. Como ya no existen por la pesca de arrastre o hay muy poco, la jibia aumentó su población y por eso, como hay menos peces ahora, la gente, como recurso, ¿cierto? Recurso alimenticio del mar, come la jibia o el calamar. La jibia es el calamar gigante, digamos. ¿Ya? Movimiento del agua. Importancia en las costas y en tramos de altos ríos se refiere a las mareas. Movimientos del agua, importancia en las costas y en tramos altos de los ríos. Porque el mar entra, ¿cierto? Y va cambiando, ¿cierto?, la salinidad del agua. Tallos flexibles. Por ejemplo, las plantas presentan tallos flexibles justamente para no cortarse y poder seguir viviendo en esos cambios de marea, ¿ya? En esos cambios de marea. Organismos bentónicos, formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción. Los organismos bentónicos son los que viven casi en la orilla del mar y se sujetan, ¿cierto?, a través de ventosas a las rocas, como son las lapas, como son los locos, ¿ya? Esos son organismos bentónicos, formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción, ante los cambios, ¿cierto?, de movimientos o variación de las mareas. A eso se refiere con los movimientos del agua. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer o acotar algo? Entonces, este último PPT, como les digo, lo vamos a dejar para la segunda prueba, ¿ya? Este tercer PPT, a eso me refiero, este que estamos viendo ahora lo vamos a dejar para la segunda prueba parcial. Ya, ahí tenemos peces y animales que tienen distintas características, ¿cierto? Y va a depender de la zona en que vivan. Ahí tenemos las algas estas que tienen vejigas, especies de corales,
estrellas de mar, y cada uno creado o adaptado para vivir en un medio distinto. Por ejemplo, abajo tenemos una especie de estrella de mar que vive en las zonas afóticas, ¿ya? Esa que está ahí, a la derecha. Aquí tengo una medusa, aquí tengo un lenguado, que tiene una forma aplanada y muy semejante al ambiente rocoso, justamente para cazar, se pone de esta manera, para no ser visto. Un pez, ¿cierto? Con muchos colores, una medusa. Estas medusas que están acá son de la zona afótica. Ahí tenemos las distintas zonas o estratos del mar. Zona eufótica, zona disfótica, zona fótica y zona afótica, o sea, sin luz. Como abajo va aumentando la densidad del agua y disminuye el calor, ¿cierto? Porque ya no hay luz solar, hay especies que se adaptan o fueron creadas, ¿cierto?, para vivir en esa zona. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Qué pasa con los suelos? Los suelos tienen distinta textura, ¿ya? El estudio de los suelos se llama edafología, ¿ya? También se llama pedología, pero cuando se estudia desde el punto de vista de la agricultura los suelos. Textura, hay suelos arenosos, arcillosos, suelos mixtos. En general todos los suelos son mixtos, ¿ya? Excepto si vas a la playa y tocas la arena. Pero en general todos los suelos son mixtos en el sentido que tienen más arena, más arcilla, menos arcilla, más limos, menos limos, ¿ya? Hay adaptaciones, como dice ahí, de las plantas, raíces más profundas, ¿cierto? En los suelos arenosos para poder obtener agua, porque en la arena, en las pocas, en, la, en el primer metro de arena, ¿cierto? Hay mucha infiltración, por lo tanto el agua llega a las zonas más profundas, por eso estas plantas tienen raíces más profundas para poder obtener agua. Recuérdense que el agua es clave también en las plantas para obtener los nutrientes esenciales que ellas necesitan, como son las sales minerales. ¿Ya? Estamos hablando de los nitratos, estamos hablando del fósforo, estamos hablando del potasio. Agua y aire. Necesidades de agua. Hay plantas, ¿cierto?, que son hidrófilas, otras son xerófilas, ya vimos eso. Aire entre los huecos. Es importante que haya aire en los huecos de los suelos y agua en los huecos de los suelos. En general, un suelo, como el del patio de nuestra casa, tiene zonas con aire y zonas con agua o humedad, ¿ya? No es una cosa homogénea el suelo, es heterogéneo. Tiene partículas más pequeñas, sólidas, ¿cierto? Algunas limosas, otras arcillosas, tiene materia orgánica conformada por seres vivos que murieron, ¿cierto? Y están conformando esa materia orgánica o restos de materia orgánica. Y es importante que el suelo tenga huecos, ¿cierto?, para poder airearse y que el agua pueda infiltrar. Hay plantas, por ejemplo, que se adaptan a zonas donde hay mucha agua y a eso le llamamos juncos, ¿ya? Hay animales que se adaptan donde hay mucha agua o bastante humedad en los suelos, como la lombriz de tierra. Y la gracia de la lombriz de tierra que va generando huecos, ¿cierto?, para que infiltre el agua al suelo y además va generando materia orgánica que son sus heces, entonces van nutriendo ese suelo. Los suelos donde hay lombrices es muy rico en materia orgánica. Eh, hay presencia de organismos como las lombrices que favorecen la aireación, ¿ya? Las lombrices favorecen la aireación de los suelos y van dejando cavidades que les permite al agua, ¿cierto?, escurrir a zonas más profundas. Entonces hay presencia de organismos que favorecen la aireación de los suelos, como son las lombrices, los topos, ¿cierto?, los conejos. Composición química y pH. Ahí falta una U, ¿cierto? Composición química y pH. Hay suelos salados, salinos, ¿cierto?, como son los suelos del norte. Va a depender también del pH de los suelos. Hay suelos que son ácidos, otros suelos son alcalinos, otros suelos son neutros. Lo ideal es un suelo neutro, ¿cierto? Existen plantas que se acomodan
y pueden vivir en suelos salados. A esas plantas se le llaman halófitas, plantas halófitas. Tenemos plantas también como el brezo y el pino, que se adaptan a suelos ácidos. El brezo y el pino se adaptan a suelos ácidos. Y ellas mismas acidifican el suelo. Por eso cuando se planta pino insigne como monocultivo, eso hace que después ninguna otra especie pueda crecer, porque acidifican el suelo. Hay otras plantas que pueden vivir en suelos más alcalinos, como por ejemplo la haya y la encina. Por ejemplo, la haya y la encina. ¿Dudas, preguntas? En otras palabras, un factor ecológico o un factor limitante es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo. Repito, en otras palabras, factor ecológico o factor limitante es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre que viva o no un ser vivo, sobre que esté o no un determinado ser vivo. Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor de su ambiente, ¿ya? Salinidad, pH, temperatura, lluvia, presencia de humedad. Cada especie presenta una curva característica para cada uno de estos factores en su medio ambiente. Ejemplos: variaciones de temperatura, humedad relativa, pH del suelo, salinidad, disponibilidad de alimento, ¿ya? Va a depender obviamente de qué estemos hablando. Estamos hablando de un animal vegetariano o un animal carnívoro. Todos esos son factores o pueden ser factores limitantes para que pueda vivir o no una criatura. Acuérdense que hablamos de nicho fundamental y nicho efectivo. En el nicho fundamental, por ejemplo, en el caso del hombre, puede vivir prácticamente en todo el planeta Tierra, pero hay zonas donde puede vivir mejor, ¿cierto? Son las zonas más cálidas, donde hay más vegetación. Lo mismo con el resto de las especies, tanto de las plantas, del reino fungi o de los animales. Y está el nicho efectivo donde realmente explota en sus capacidades ese ser vivo, ¿ya? Entonces ahí podemos decir que el ambiente es más estrecho, más estrecho. Voy a hacer un pequeño dibujo para que entiendan eso. Miren, si esto es una gráfica, ¿cierto? Que te está midiendo, perdón. Ya, esto vamos a ponerlo como temperatura y esto que está aquí lo vamos a poner como número, como aumentando el número de individuos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa es la gráfica. Tenemos una pequeña campana de Gauss. Y vemos que en ese punto es cuando hay más individuos, ¿ya? Que está a una determinada temperatura, por ejemplo, 15 grados Celsius. Eso pasa con cada especie, ¿ya? Aquí estoy escribiendo mal. Pienso un poquito. Entonces aquí pueden ser 15 grados Celsius, ¿cierto? Y acá pueden haber 5 grados. Y aquí pueden haber 30 grados. Esto puede hacerse para la humedad, para la temperatura, para el pH. Cambio la temperatura por pH, salinidad, o cambiarlo para altura geográfica. Entonces vemos que la especie puede vivir en toda esta zona. ¿Ya? Algo pasó. La especie puede vivir en toda esta zona. Pero ¿dónde explota? ¿Cuál es un hecho efectivo realmente? Es más acotado, ¿cierto? No es lo mismo que el nicho fundamental, donde puede vivir. Puede vivir entre los 5 y 30 grados, pero en los 30 grados hay menos cantidad de especies, porque no está tan idóneo, ¿cierto?
Entonces hablamos de nicho efectivo en una zona más acotada, que sería esa zona, ¿cierto? Donde realmente se puede reproducir bien, puede vivir bien. Eso lo puedes hacer para cada factor ecológico o para cada factor crítico. Esto que ahora es temperatura puede ser humedad, puede ser pH, salinidad. Entonces el número de individuos, esto se hace por cada especie, y aquí el factor limitante. En este caso el factor limitante es la temperatura, ¿cierto? A eso se refiere, no sé si entienden el gráfico que les acabo de explicar. ¿Entienden el gráfico? Y entonces todos estos elementos, como son la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad, disponibilidad de alimentos, son elementos o factores críticos para que se desarrolle bien o se desarrolle mal una especie o simplemente no exista, ¿ya? Estos factores ecológicos se estudian desde lo biogeográfico, distribución de los organismos, lo ecológico, por ejemplo, la natalidad, la mortandad, la emigración, inmigración, es decir, densidad poblacional. Por ejemplo, ¿por qué ha habido tanta inmigración masiva desde África a Europa? Por el cambio climático. El cambio climático ha secado zonas que antes la gente vivía de la agricultura, de la ganadería. Porque hoy en día es tan importante para las naciones el tema de la inmigración, porque hay una inmigración masiva que no había ocurrido hace 50 años atrás, porque no había un clima tan extremo como ahora, donde no hay lluvia en zonas donde llovía, donde por centenares de años la gente vivió de la ganadería, de la agricultura y ahora no puede vivir. Entonces migran, por ejemplo, a zonas con mayores oportunidades para vivir mejor. Eso también pasa con los animales. Entonces eso sería un factor ecológico, ¿cierto? ¿Cómo influye el factor ecológico? Estos factores ecológicos se estudian desde la biogeografía, distribución de los organismos. Vemos que hay organismos o especies que están más concentrados en ciertas zonas que en otras. Lo ecológico, por ejemplo, natalidad, mortandad, esos son tasas de natalidad, mortandad, ¿se acuerdan? Emigración e inmigración, es decir, densidad poblacional. Y cómo van influyendo estos factores, estos factores críticos, ¿cierto?, que son ecológicos, en lo que es la inmigración o emigración de ciertas especies. Eso lo estamos viendo de forma masiva hoy en día con las personas, ¿cierto? Las personas se mueven donde hay más recursos, donde hay más zonas donde puedan vivir mejor. Las respuestas adaptativas, adaptación, por ejemplo, al medio ambiente. Eso va haciendo que ciertas especies puedan prevalecer sobre especies que no pueden, entre comillas, adaptarse, ¿cierto?, a suelos más salinos, a temperaturas más frías, a temperaturas más altas, ¿ya? A eso se refiere. Valencia ecológica, una definición súper importante de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que es la valencia ecológica? Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Entonces, una especie que tiene una valencia ecológica alta significa que se puede adaptar a distintas zonas, se puede distribuir a nivel planetario en distintas áreas geográficas. Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Va a depender si es una valencia ecológica alta o baja. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor ecológico cualquiera, como puede ser la luz, la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad, la concentración de fósforo, nitrógeno u otro elemento químico en los suelos, que actúa como un factor limitante. ¿Ya? Por ejemplo, hay plantas que si no hay un mínimo de fósforo o un mínimo de nitrógeno en el suelo, no van a crecer. Entonces ese es el factor limitante, ¿ya?
Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Mañana sería la prueba. Como les dije, si bien aquí hemos repasado cosas que hemos visto en clases anteriores, esta parte específica de la materia, o sea, el tercer PPT, no lo vamos a ver hasta la segunda prueba. Entonces, para la primera prueba, o sea, mañana, entra el primer PPT y el segundo PPT. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Chiquillo, ¿no hay? Entonces nos vemos mañana, pues. Mañana sería la prueba en hora de clase. Empiezan temprano porque si no les va a quedar menos tiempo, ¿ya? Porque si yo les doy 40 minutos, a partir de que se abre la prueba. O sea, si la abro a las 9:40 y usted se mete a las 9:50, le van a quedar 10 minutos menos, ¿ya? Nos estamos viendo, que les vaya bien. Chao.